Ahora, miraremos algunos ejemplos de sustracción de polinomios. Aviso: en nuestro primer ejemplo, sometemos monomios. Entonces, en este tipo de problema, el paso más importante es identificar los términos similares. Aviso: como aquí tenemos dos x términos y aquí tenemos dos términos. Entonces, combinaremos los términos similares. Al agregar o restar sus coeficientes donde el número se enfrenta a los factores variables. Entonces, para 2x menos 9x, desde 2 menos 9x a siemens negativo 7, esto sería negativo 7x. Y entonces para este menos 5 años, podríamos escribir esto como más negativo 5 años. Entonces, pensaremos en esto como negativo 5 años menos 7 años. Y como negativo 5 menos 7x a siemens negativo 12, tendremos negativo 12y, que podemos escribir como menos 12y. Ahora, para el resto de estos ejemplos, borramos a los padres y luego los acercamos de la misma forma en que hicimos este primer ejemplo. Así que, para limpiar a los padres aquí, recuerde que podemos pensar en poner un 1 aquí y distribuir un 1 que no cambiará el signo de nada. Nosotros tenemos negativo 12x plus 1, pero aviso: como aquí, estamos restando todo este binomial. Así que, si ponemos un 1 aquí, tendríamos que distribuir un negativo 1 y por tanto, cambiaría el signo de ambos términos. Entonces, tenemos menos 1x y luego tenemos un negativo 1 veces un negativo 5, que es positivo 5. Así que tenemos más 5. Ahora combinaremos los términos como hicimos en el primer ejemplo. Aquí, tenemos dos x términos y aquí tenemos dos constantes. Entonces, para negativo 12x menos 1x, eso es negativo 12 menos 1x a siemens negativo 13. Tendremos negativo 13x y luego aquí tenemos un positivo más 5, que es 6. Así que tenemos más 6. Acerca a los dos siguientes de la misma manera, ponga un 1 aquí, distribuya un positivo 1. Que no va a cambiar el signo de nada. Pero aquí, desde que estamos restando este binomial completo, si ponemos un 1 aquí, tenemos que distribuir un menos 1. Entonces, negativo 1 veces positivo 3 y al 4 tú, sería negativo 3 y al 4 terahenrios, que podemos escribir como menos 3 y al 4 terahenrios. Luego aquí, tenemos un menos 1 veces un negativo cubierto 3 y eso sería más cubierto, si queremos un cubierto. Y ahora, identificar bien como términos. Tenemos dos términos cubiertos aquí y aquí. Y tenemos dos a los cuarto términos aquí y aquí. Comencemos con los términos de grado superior primero. Entonces, para negativo 4 y al cuarto menos 3 y al cuarto. Desde negativo 4 menos 3x a siemens negativo 7, nosotros tendríamos negativo 7 al 4, y luego tenemos 15 cubiertos más un cubierto. Desde 15 más 1x a siemens 16, hemos cubierto 16 y, en nuestro último ejemplo, ponemos un 1 aquí. Tenemos 8a cuadrados menos 5a más 7 y otra vez aquí, estamos restando todo este trinomio. Entonces, si ponemos un 1 aquí, porque estamos restando, distribuiríamos un menos 1 y, por lo tanto, cambiaremos el signo de cada término. Entonces, tenemos menos 1a cuadrado menos 9a y más 1. De nuevo, aviso cómo ha cambiado el signo de cada término aquí. Y ahora, identificando nuestros términos similares, tenemos dos términos cuadrados. Y tenemos dos términos y también tenemos dos constantes. Mirando a los términos cuadrados, tenemos 8a cuadrados menos 1a cuadrados. Desde 8 menos 1x a siemens 7, tenemos 7a cuadrados. Para los términos a, tenemos negativo 5a menos 9a. Desde negativo 5 menos 9x a siemens negativo 14, tenemos menos 14a, y luego tenemos 7 plus 1, que es 8. Así tenemos plus más 8. Vamos a echar un vistazo a una pareja más ejemplos en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.